Recursos Naturales, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, coordinador de comunicación social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la República. Muchas gracias, don Roberto. El pasado 27 de marzo, México se convirtió en el primer país en desarrollo que presentó formalmente sus compromisos contra los efectos negativos del cambio climático para el periodo 2020-2030, ante la Convención Marco de las Naciones Unidas precisamente sobre cambio climático. Estos compromisos son muestra de la seriedad con la que nuestro país hace frente a los desafíos para revertir los daños al medio ambiente que ha sufrido el planeta. Para el Gobierno de la República, la prioridad es proteger a la población de los fenómenos naturales vinculados al cambio climático y garantizar la sustentabilidad ambiental, económica y social de las comunidades en todo el territorio nacional. Para hablarnos de estos compromisos que han sido reconocidos a nivel mundial, cedo la palabra al ingeniero Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias, Lalo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañar. Los diferentes países han asumido el compromiso ante la Organización de las Naciones Unidas de presentar, el compromiso era al mes de marzo, el compromiso de contribuciones a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. México, afortunadamente, lo pudimos hacer en tiempo y forma y hoy queremos profundizar en los alcances de este compromiso que México está asumiendo con el planeta y desde luego con el medio ambiente. Tenemos una presentación que ustedes podrán, si así lo desean, recuperar de la página de internet de la Semarnat y que con mucho gusto está a sus órdenes. Sí, la que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, es evidente que el compromiso de México con el medio ambiente y con el cambio climático ha quedado más que evidente. Esto ha sido ratificado en los diversos foros internacionales que México ha estado participando, en la ONU, en la COP del clima, tanto en Varsovia como en Lima, Perú, es el año pasado, y en la que participaremos a finales de este año, en París, que sin duda debe ser la cumbre de la conferencia del clima, que sea un parteaguas a nivel mundial para los compromisos que los países están asumiendo con la reducción de emisiones. La que sigue, sí, por favor. Esta la ponemos para efectos muy sencillos. El cambio climático es una realidad. El cambio climático está afectando a todos los países por igual, países ricos, países pobres y países pequeños, países grandes. La gráfica que podrán ustedes ver aquí nos muestra cuál es de manera objetiva por qué se está calentando el planeta, cuál es el efecto que tiene sobre la atmósfera el exceso de gases de efecto invernadero que impiden la refracción de la luz infrarroja y que al aumentar la densidad hace que la cantidad de la temperatura se incremente. La que sigue. Seguramente todos ustedes habrán escuchado la referencia de toneladas de CO2 equivalente. Esto los científicos lo han armado para poder tener un factor común en los niveles de emisiones de cada uno de los países. Por ejemplo, en la tabla que estamos presentando podemos ver que el dióxido de carbono, que es el punto de referencia, es el potencial de calentamiento número 1, tiene una vida media en la atmósfera de poco más de 200 años. Pero, por ejemplo, el metano, que aunque tiene una vida media en la atmósfera de 12 años, su efecto, una molécula de metano, genera un calentamiento 28 veces superior al que genera una molécula de dióxido de carbono, y así sucesivamente. Vemos, por ejemplo, el SF6, que tiene una vida en la atmósfera de 3.200 años y que sin embargo tiene un calentamiento de 23.500 veces mayor al que tiene una molécula de CO2. Esta es una muestra, hay algunos cientos de productos que promueven el calentamiento global. Escogimos aquí unas de los productos de las moléculas que generan ese tipo de calentamiento para que ustedes tuvieran alguna información y algún punto de comparación. Les hago notar que dentro de estos, los que están marcados con color café claro,
son aquellos contaminantes que se conocen de vida corta, porque solamente están presentes en la atmósfera desde unos cuantos días hasta unos cuantos años. La que sigue, sí, por favor. ¿Cuál es el origen de las emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, según la estimación de la ciencia, el 92% de las emisiones proviene del sector industrial, básicamente la quema de hidrocarburos, y el 8% restante viene del cambio del uso del suelo. ¿Hacia dónde se va estas emisiones de gases de efecto invernadero? Se va al 45%, insisto, según la investigación de la ciencia, se va el 45% a la atmósfera, el 27% a los mares y el 27% se va a nuestros bosques. Es un resumidero que captura el gas, el carbono. Por esta razón, el cuidar y proteger los bosques tiene una muy particular importancia en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el combate al cambio climático. La que sigue. Esta es una lámina que hemos presentado en ocasiones anteriores. Según el último informe que presentó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en promedio la temperatura del planeta, en promedio no quiere decir que sea homogénea en todos lados, la temperatura se ha incrementado en 0.85 de grado. Esperamos en el curso de próximas fechas que venga un nuevo cálculo de qué manera la temperatura del planeta se ha estado incrementando. Hay algunos científicos que dicen que ha habido incrementos muy importantes, pero desde luego estaremos esperando a que la ciencia nos dé este dato concreto. La que sigue, sí, por favor. Y esta también lámina que habíamos presentado en ocasiones anteriores, seguramente ustedes saben que la meta del planeta, y es lo que se espera alcanzar en la COP del clima en París, es que como máximo la temperatura del planeta se incremente en 2 grados centígrados. Hay varios científicos, particularmente el científico Kerry Emanuel, que nos dice que en la parte de arriba de la lámina se ve cómo es que actualmente se comportan los huracanes en el planeta, y él ha estimado que si la temperatura llegara a subir a 2 grados centígrados, el comportamiento sería como en la parte inferior de esta lámina. Es evidente que uno de los países más afectados es nuestro país, es México. La que sigue, sí, por favor. México, lo hemos señalado, es un país que genera pocas emisiones de gases de efecto invernadero. Ocupamos el lugar 13º, apenas el 37% de las emisiones. Les quiero hacer notar que el monto que aquí ustedes ven es diferente de las tablas que en un rato más les presentaremos, ya que este dato es exclusivamente por la quema de hidrocarburos, por la quema de combustibles fósiles. Los cuadros y láminas que les presentaremos posteriormente incluyen no solamente hidrocarburos, sino toda otra actividad económica que se lleva a cabo en nuestro país. La que sigue. Precisamente, aunque somos un pequeño emisor, México es un país particularmente vulnerable. Por eso México está actuando de manera contundente y estamos siendo un modelo internacional en las medidas que estamos tomando. En primer lugar, en esta línea del tiempo se puede ver desde que en octubre del 2012 entra en vigor la Ley General de Cambio Climático, empieza a haber una serie de medidas adicionales, como es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en la cual de manera transversal participamos 14 secretarías del Gobierno federal, el Consejo de Cambio Climático, en donde una serie de expertos y conocedores del tema, que son encabezados por el doctor Mario Molina, nos ayudan y nos asesoran en las políticas que estamos implementando precisamente para alcanzar las metas que nos hemos fijado de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático. Otra serie de medidas, publicamos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. En noviembre el Congreso aprobó este impuesto, que lo conocemos como el impuesto verde, que es un impuesto al carbono, que grava los combustibles en función a la emisión de carbono que están produciendo, y así sucesivamente, llegando a la reforma energética, que como lo hemos señalado, el gran beneficiario de esta reforma tendrá que ser el medio ambiente, por los beneficios a través de combustibles limpios y de tecnologías mucho más eficientes para producir y generar energía. Y así sucesivamente hasta llegar a la presentación de estos
y NDC, que son las contribuciones, la intención de contribuciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que se presentaron a finales del mes pasado coordinadamente con el canciller. La que sigue, por favor. Y rumbo al acuerdo de París, que hemos insistido, ese acuerdo, la COP de París, tendrá que ser el parteaguas, es la esperanza de todos los países para que las aportaciones que se hagan en materia de reducción de emisiones nos permita alcanzar esa meta tope de 2 grados centígrados como máximo en el incremento de la temperatura del planeta. Les quiero decir que desde febrero de este año ya hay un primer borrador de lo que podría ser el acuerdo que se tome en París. Como ya lo señalamos, a finales de marzo los países debían de haber entregado sus contribuciones. México lo hizo. De hecho, somos, salvo la Unión Europea, Suiza y Noruega, México es el 4º país que presentó su propuesta de contribución y, de hecho, el primer país en vías de desarrollo que lo hace, lo cual mereció un amplio reconocimiento de la comunidad internacional. Después de marzo tienen que venir una serie de negociaciones en las que México sin duda estará participando. A finales de este mes, en un par de semanas se va a llevar a cabo el MEF en la ciudad de Washington y una serie de negociaciones en diversas partes del mundo, y lo que esperamos es que en la COP de París se pueda llegar a la conclusión de las ofertas que los diversos países están presentando. La que sigue. Para nosotros es muy importante hacer notar que la propuesta que les vamos a presentar ahorita con detalle es un compromiso que México está asumiendo de manera voluntaria. Seguramente muchos de ustedes conocen los alcances de la Ley General de Cambio Climático, y la Ley General de Cambio Climático, que es de hecho la oferta inicial que México hizo, condiciona las metas que se establecen en esta ley a que el país cuente con apoyo tanto financiero como transferencia de tecnología. O sea, son metas condicionadas. Sin embargo, hoy lo que estamos presentando son metas no condicionadas. Esto quiere decir, México asume con o sin el apoyo financiero de exterior o con o sin transferencia de tecnología, México asume este compromiso con el planeta para poder reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y de esta manera estar cumpliendo los compromisos con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. La que sigue. Yo le quiero pedir al doctor Rodolfo Lassi, que es el subsecretario de Planeación, él junto con la doctora Amparo Martínez trabajaron a detalle los cuadros que les vamos a presentar ahorita en este momento. Por un lado, tenemos el inventario de emisiones, luego de qué manera, a través de la reducción de carbono negro y a través de las emisiones, cómo es que estamos llegando al detalle de la oferta de reducción que México está teniendo. El doctor Lassi trabajó a detalle esta propuesta, que es consecuencia de una gran cantidad de negociaciones que se han llevado a cabo con los sectores, no solamente con el sector público, sino también con el sector privado, y que las podemos resumir en lo que el doctor Lassi nos presentará en este momento. Bien, como decía el secretario Juan José Guerra, México cuenta con un nuevo inventario de emisiones que está basado en los datos del 2013, y no solamente los datos de consumo de energía, sino también de todas las actividades productivas y urbanas que se ejecutaron en ese año en el país. Esta información ya es clasificada por el INEGI como información de interés nacional y se va a empezar a publicar como parte de las estadísticas del país, estadísticas fundamentales que nos permiten hacer la planeación de largo plazo. Entonces, en el año 2013, que es el inventario más completo, México estaba emitiendo un total de 781 millones de toneladas de CO2 equivalente, considerando tanto los gases de efecto invernadero como los contaminantes climáticos de vida corta. Si ponemos la siguiente, por favor. Con base en ese dato y con base en proyecciones del crecimiento poblacional y económico del país, así como de los consumos que de energía vamos a realizar, así a la vez se consideraron también, no solamente desde el lado de la oferta, sino desde el lado de la demanda, las modificaciones que va a haber en lo que sería, ponemos la anterior, perdonen,
Se estimó que México puede bajar el 51% de todas sus emisiones de carbono negro o partículas negras de hollín. Ese es el primer compromiso que está en línea con las indicaciones de la Ley General de Cambio Climático. Hay que recordar que el carbono negro tiene en el lapso de 100 años 900 veces el potencial de calentamiento global con relación al CO2. Ese es un dato muy importante, pero además el carbono negro, como proviene de una combustión incompleta, es altamente dañino, o sea, está ligado a morbilidad y mortalidad en la población. Entonces es prioridad del país controlar las partículas negras de hollín por salud pública y por cambio climático. La que sigue, sí, por favor. La reducción que nosotros estamos esperando entre el 2020 y el 2030 es de 22% en gases de efecto invernadero. Ustedes están viendo ahí cuáles son los sectores que más contribuyen a la emisión y cuáles son las reducciones que se van a lograr. Y si ponemos la siguiente, en términos resumidos, combinando los contaminantes climáticos de vida corta, que tienen una métrica especial, con los gases de efecto invernadero, el compromiso de México entre 2020 y 2030 es de reducir el 25% de sus compuestos de efecto invernadero. Como ustedes verán, hay sectores que son los que son más emisores, como el de generación de electricidad, el residencial y comercial y el del transporte, que van a reducir mayormente sus emisiones, y luego vendrán otros sectores que todos contribuirán precisamente a lograr esta meta en el largo plazo. Por mi parte sería todo, secretario. Gracias, Rodolfo. Como lo señalamos, estos láminas que nos acaba de presentar el doctor Lassi es consecuencia de una serie de negociaciones que durante varios meses se han estado llevando a cabo, no solamente dentro del gobierno, sino hacia afuera, con todos los sectores de la economía del país, y son metas muy alcanzables, son metas que todo el mundo ha estado de acuerdo y sin duda son metas que le permiten al país cumplir con el compromiso. Doy un ejemplo contundente, un ejemplo que nos puede servir de el esfuerzo el esfuerzo que se está haciendo, es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Históricamente el principal emisor de gases de efecto invernadero. Hoy la Comisión Federal de Electricidad está reconvirtiendo todas sus plantas de generación. Hay 2 plantas que están cambiándolas de combustóleo o de carbón a gas natural. Hay 3 más, 2 que ya se están operando, 3 más que están en proceso de construcción y 2 más que en el próximo año iniciará su construcción. Según las metas que se ha propuesto la Comisión Federal de Electricidad, todas sus plantas que históricamente consumían o carbón o combustóleo van a ser reconvertidas para poder tener energía a través del gas natural, que si se usa con el tipo de turbinas adecuadas se puede considerar inclusive como energía limpia. La que sigue, por favor. Evidentemente, todas estas acciones, no la anterior, por favor. Evidentemente, todas estas acciones vienen acompañadas de una serie de medidas de política pública que es en lo particular en lo que queremos profundizar el día de hoy. En primer lugar, la Ley General de Cambio Climático establece que en el 2024 el 35% de la energía del país, de la energía del país tendrá que ser energía limpia y estamos estableciendo que para el 2030 esta cifra alcance el 43%. La energía limpia, desde luego, incluye todas las renovables, la cogeneración con gas natural y termoeléctricas con captura de CO2. La sustitución de combustibles pesados por gas natural, energías limpias y biomasa en la industria nacional. Estas son medidas que se han platicado con el sector empresarial, que está asumiendo sin duda el compromiso que tienen con el medio ambiente. También se espera alcanzar el 25%, reducir en un 25% todas las fugas, venteo y quemas de metano que actualmente se están llevando a cabo. Y como ya lo señaló el doctor Lassi, el control de partículas negras de hollín en equipo e instalaciones industriales. La que sigue. En materia de transporte,
En materia de transporte, hemos estado platicando con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y con el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, y la intención es poder homologar todas las normas vehiculares ambientales en todo el bloque del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo hemos estado platicando en la Comisión de Cooperación Ambiental, y técnicos mexicanos han estado viajando a Estados Unidos precisamente para poder homologar toda esta tecnología, que dicho sea de paso, con Canadá estamos particularmente trabajando el tema de minería, homologar los estándares en materia de minería, y con Estados Unidos y Canadá todo lo que es el tema de vehicular. Dotación de gasolinas y diésel de ultrabajo contenido de azufre es un compromiso que Petróleos Mexicanos estará asumiendo. Incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios. La meta que nos estamos fijando, que es una meta de verdad muy conservadora, es que al final de la administración tengamos por lo menos en el país por lo menos 1 millón de vehículos que se muevan a gas natural. Hay estados que son ejemplo de lo que se está haciendo en materia de gas natural. Por ejemplo, en el estado de Querétaro, hace unas semanas, junto con el señor gobernador, entregamos 350 autobuses que se están moviendo, autobuses urbanos que se estarán moviendo a gas natural, y son ya más de 1,500 taxis en la ciudad de Querétaro que se han reconvertido gracias al apoyo del gobierno federal, del gobierno del estado y del gobierno municipal, se han reconvertido para estar usando gas natural. Y este modelo que se está aplicando en Querétaro y estamos promoviendo en otras partes del país, sin duda tendrá que ir creciendo en la manera que podamos incrementar el abasto de gas natural en todo el país. Y desde luego tenemos que hacer un esfuerzo para modernizar el parque vehicular y para limitar o reducir o eliminar totalmente la importación de vehículos usados que no cumplan con las normas ambientales que están establecidas. La que sigue, sí, por favor. La que sigue. En materia de desarrollo urbano, también es un esfuerzo muy importante que tenemos que hacer: edificaciones y ciudades sustentables, el uso doméstico de calentadores y celdas solares, y recuperar el uso del metano, el metano en los rellenos sanitarios. Quiero dar un par de ejemplos contundentes, estados del país en donde ya están trabajando esto de manera muy importante. El estado de Morelos es uno de ellos, donde el señor gobernador ha estado implementando varias medidas de cuidado y protección al medio ambiente. El caso particular de Aguascalientes, que tan solo en lo que va en los últimos 2 años, durante la gestión de esta administración, han instalado más de 21,000, casi 21,500 calentadores solares en el estado de Aguascalientes. Esto con el apoyo del gobierno federal y con el apoyo del gobierno del estado. 21,500 calentadores solares para ayudar no solamente al medio ambiente, pero también para ayudar a la economía familiar. También en este estado, en Aguascalientes, han sido 550,000 luminarias ahorradoras de energía que se han estado instalando gracias al apoyo del gobierno federal. En total, yo les puedo decir que en el país hemos invertido en esta administración 680 millones de pesos en luminaria. Esto a través de los recursos que los diputados, la Cámara de Diputados, asigna directamente a los diferentes estados, y también a través de los recursos que el Semarnat le baja a los estados, le entrega a los estados, para que a su vez ellos adquieran estas luminarias. Y lo mismo sucede con el programa de residuos. En lo que va de esta administración, 2 años y 4 meses, se han podido asignar más de 2,100 millones de pesos para que en 25 estados del país puedan estar instalando rellenos sanitarios y se puede estar aprovechando el biogás. Estos recursos, en ambos casos, el gobierno federal, a través de la Semarnat, firma convenios con los gobiernos de los estados. Los recursos se entregan a los gobiernos de los estados, quien a su vez toma la decisión que es más adecuada para poder instalar, desde luego con el apoyo técnico de la Semarnat, para instalar los equipos que mejor cumplan con las normas que están establecidas. La que sigue, por favor. Y desde luego el sector agropecuario y forestal también es muy importante, que es la tecnificación sustentable del campo.
sistemas de riego tecnificado. La tasa de deforestación cero es una meta que tenemos que alcanzar, esperemos, la meta es en el 2030, esperemos que esta meta se pueda alcanzar desde antes, y el fomentar las plantaciones forestales comerciales para poder recuperar los ecosistemas naturales y desde luego biodigestores en granjas agropecuarias que ya se están construyendo en diversas partes del país y la recuperación de pastizales que la Zagarpa está llevando a cabo en diversas partes de México. La que sigue, por favor. Nosotros estimamos que con este compromiso de gestión climática, México deberá tener un pico máximo de quema de carbono en el 2026 y bajar la intensidad en relación al PIB en un 40%. Esto significa que bajar de 40 a 24 kilogramos, no la anterior, por favor, de 40 a 24, esto es el 40% kilogramos de CO2 equivalente por cada 1,000 pesos de generación de valor del PIB. Es una meta de verdad muy importante, es una meta que México deberá alcanzar porque es negocio cuidar el medio ambiente. La que sigue, por favor. Y de lograrse un acuerdo en la COP de París que acelere los mecanismos de apoyo financiero y transferencia de tecnología a los países en vías de desarrollo, además de la meta del 25% que señalamos hace un momento, que es una meta no condicionada, nosotros consideramos que agregando el apoyo financiero, el financiamiento y transferencia de tecnología, esta meta podría llegar al 40%, que sin duda es una meta muy ambiciosa que ubica a nuestro país en una posición de liderazgo en la materia. La que sigue, por favor. Y para terminar, le quiero pedir a la doctora Amparo Martínez, ella es la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que ha estado trabajando junto con el doctor Lasse las diversas propuestas de adaptación al cambio climático, que nos presente esta última tabla que les estamos presentando. Les quiero decir que varios países, Centro y Sudamérica y de otras partes del mundo se han acercado a nosotros para pedir la asistencia sobre los mecanismos que México está haciendo y las metodologías para poder hacer las propuestas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y desde luego para la adaptación. Amparo, por favor. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes. Realmente el tema de adaptación ha sido un tema que ha distinguido a México en el campo internacional del cambio climático. En primer lugar, nosotros estamos siguiendo el mandato de la Ley General de Cambio Climático de privilegiar todas las medidas que beneficien a la población, a los recursos naturales y a la infraestructura. En ese sentido, las medidas de adaptación que se proponen para el 2020-2030 tienen mucho que ver con las condiciones que tiene el país en este sentido y con privilegiar las metas de mitigación que hacen una sinergia o que complementan y que refuerzan a la adaptación. Eso es, por ejemplo, lo que ya mencionaba el secretario y el doctor Lasse sobre la reducción de los contaminantes de vida corta, que traen además un beneficio a la población. Algunas de las otras medidas, no se las leeré todas, estarán en nuestra página, pero, por ejemplo, lo que está en nuestra ley, que es la reducción el alcanzar una tasa cero de deforestación, se pone ya fecha y se pone al 2030, porque esto también va a reforzar la protección de las poblaciones al aumentar su capacidad adaptativa con un mejor estado de los recursos naturales. Tenemos también la meta, el compromiso de reducir la vulnerabilidad de los municipios en México que están catalogados como más vulnerables. Son 319, se plantea que todos van a ser atendidos, pero por lo menos se sacará de esta categoría a un 50% para el 2030. Además de instalar sistemas de alerta temprana y gestión de riesgo en los 3 niveles de gobierno. Así como, bueno, hay varias otras medidas, pero lo más importante es que México en ese sentido está siendo pionero en la presentación de estas medidas y en realidad está siendo, como ya comentaba el señor secretario, muy consultado por otros países para elaborar sus propios compromisos en este campo. Muchas gracias. Gracias. Esta presentación la estamos subiendo a la página de internet, desde luego está a sus órdenes.
y básicamente es lo que les queríamos comentar a todos ustedes. Estamos dando algunos datos adicionales, particularmente política pública, de lo que presentamos cuando platicamos con el señor canciller, y desde luego, Lalo. Muchísimas gracias. Pues claramente México es un país muy vulnerable a los efectos negativos del cambio climático. La ubicación geográfica de nuestro territorio, en medio de 2 océanos, nos pone en una situación altamente crítica, según lo pudimos constatar recientemente ante los embates de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. El desarrollo económico y social y el respeto al medio ambiente van de la mano y no deben separarse. Los compromisos para la mitigación y adaptación al cambio climático para el periodo 2020-2030 recién anunciados son muestra clara de que en México nos preocupamos por la calidad de vida de las generaciones futuras. Antes de nuestro país, solo la Unión Europea, Suiza y Noruega han anunciado compromisos similares. Con estas acciones, nuestro país se ubica a la vanguardia mundial en materia de cambio climático, lo que ha sido reconocido por organizaciones mundiales líderes en esta materia, como el Fondo Mundial para la Naturaleza, o WWF por sus siglas en inglés, o como el World Resources Institute, entre otras. Las medidas de adaptación al cambio climático que se están proponiendo beneficiarán a toda la población, pero en particular a los sectores de más bajos ingresos. Esto en razón de que las acciones propuestas se focalizarán en los municipios más vulnerables de nuestro país, en donde la explotación de los recursos naturales muchas veces se lleva a cabo sin considerar los daños medioambientales que pueden ocasionar. Uno de los peores enemigos del medio ambiente es la pobreza, y nuestra política de desarrollo sustentable está inscrita también en el combate a la pobreza. Los compromisos asumidos por México demuestran que somos un país pionero en la lucha contra los efectos negativos del cambio climático y nos ubica en una posición de liderazgo a nivel mundial en esta materia. Por su atención, muchas gracias.